primer lugar, yo quería recalcar que, como han dicho ya mis compañeros de mesa, el desarrollo de este sector pasa sobre todo por una protección del derecho intelectual. Eso yo creo que es algo que no nos cabe duda a ninguno. Y en ese sentido yo creo que hay que incidir en tres factores, ¿no? El primero es una modificación del marco legal existente, que ya ha comentado también Antonio Isabel, donde yo creo que la clave sobre todo es que sea un marco garantista, como va a ser por la tutela judicial que va a haber, y sobre todo ágil y efectivo. Es decir, lo que no tiene sentido es que cuando haya un problema de este estilo... ¿Te por ahí el mando? Pásame el mando. Tardemos meses en cerrar una página web. El entorno de Internet es tan rápido que lo que necesita es una respuesta judicial que, por desgracia, en nuestro país no siempre es todo lo ágil que nos gustaría. Yo creo que hay que incidir en dos líneas más, y son las que voy a centrar la exposición porque la parte legal yo creo que ya se ha cubierto suficientemente en la mesa, y es, por una parte, la concienciación. Yo creo que es una clave para que esto también vaya adelante. Ahí hay algunas cifras que he sacado de un informe que ha emitido el Observatorio de la Piratería, y yo creo que por lo menos hay un dato esperanzador, y es que hay muchos usuarios que son proclives a comprar los contenidos en Internet, y en particular los libros electrónicos en este caso, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es un mensaje de esperanza, es decir, está cambiando algo, ya no hay esa propensión tan fuerte hacia la piratería. Es cierto que yo creo que en las edades jóvenes nosotros hemos crecido en nuestra generación en una cultura de pago. Pagamos los libros, pagábamos los CDs. Los chavales jóvenes tienen la cultura del todo gratis, y eso es algo que hay que romper. Quizá en esta concienciación hay que incidir mucho en la formación en las escuelas, en los institutos, para que estos chavales que han nacido con Internet, estos nativos digitales, también tengan esa cultura de que la cultura hay que pagarla, ¿no? Y yo quería incidir ahora en otro aspecto, que es el de los nuevos modelos de negocio. Entonces yo quería hacer un repaso muy rápido de otros sectores hasta que lleguemos al libro, en los que esto ha pasado ya hace unos años, porque el sector del libro digital es muy novedoso, digamos unos meses, un año escasamente en lo que eso ha surgido, pero en otros sectores como música, películas y videojuegos esto ya ha pasado. Entonces quería hacer un repaso muy rápido porque yo creo que podemos sacar conclusiones muy interesantes también para lo que veremos después de los libros, ¿no? El primero es el de la música. Aquí es el que más pronto experimentó este fenómeno de las descargas ilegales, por dos razones básicamente. Por el propio peso de los contenidos, eran contenidos muy poco pesados en un momento en que las redes hace unos años pues tenían poca velocidad, y sobre todo porque eran contenidos digitalizados. Yo creo que aquí hay una comparación importante con el libro. Es decir, en el libro los contenidos también son muy poco pesados. Es decir, ahí sí que es algo que va en contra. Es decir, en un USB te puedes llevar miles de libros. Yo compré otro día un libro electrónico, venía con una tarjetita de regalo con 1000 libros legales, pero venía con 1000 libros, con lo cual el peso es un factor. Pero hay una cosa a favor del libro, es decir, yo creo que el formato del libro es un buen formato. El libro tradicional, el libro impreso, a diferencia de la música, donde teníamos CDs, que el CD no te aporta nada, es una cosa, te da igual tener un CD que en un USB, el libro sí que tiene una riqueza especial que yo creo que hará que coexistan ambos modelos durante muchísimo tiempo, ¿no? En el caso de la música, el soporte físico está muriéndose. Ahí tenéis, bueno, ahí lo he puesto, pero está muriéndose. Y sí que quería hacer una reflexión sobre algunos modelos que pueden enseñarnos qué podíamos hacer también en el caso de los libros electrónicos, ¿no? Hay modelos de pago por suscripción, hay contenidos premium, hay mucho modelo de pago por descarga ligado a dispositivos, ligado a operadores. Ahí tenemos ejemplos como el de Pixbox de Telefónica, el Love Music de Nokia. Tenemos también modelos de éxito como Spotify ligado a publicidad, aunque es verdad que en el caso del libro es muy difícil buscar un modelo ligado a la publicidad, pero con contenidos premium que se están pagando y que me parece recordar que tienen ya unos 400.000 usuarios de pago, que pagan en torno a unos 10 euros, me parece recordar, al mes o una cosa así, con lo cual empieza a haber un negocio, aunque no cabe duda, como se ve en la gráfica, que el mercado nuevo que está surgiendo está siendo incapaz de suplir el mercado tradicional, se está destruyendo valor, y eso es algo que en el caso de los libros tenemos que anticiparnos para que no ocurra. Una reflexión importante es también la desaparición de dispositivos específicos. Ahora todo el mundo tiene móvil con MP3, ya casi no hay lectores de MP3, se venden muy poquitos, y en el caso del libro también es algo que puede pasar, porque todos estamos pensando mucho en el ebook tradicional. Yo tengo uno por ahí, y sin embargo surge un iPad, y parece que entonces eso es un modelo que también tenemos que reflexionar sobre cómo va a acabar afectando también al caso del libro. Y luego hay una cosa muy interesante en el caso de la música, y es que lo que está creciendo enormemente es el negocio de los conciertos en vivo. Curiosamente, a través de una estrategia de publicidad a través de Internet. Ya sé que no es fácilmente trasladable al caso del libro, pero bueno, que también es algo que se puede tener en cuenta, ¿no? Un sector muy, muy peculiar también es el de las películas, y
Aquí, sobre todo, yo creo que una de las cosas muy interesantes es el streaming, que está empezando a funcionar. Ya no me descargo contenido, sino que me lo descargo según lo uso. Esto sí que puede ser aplicable en el caso de los libros, ¿no? Es un modelo en el que cada vez los dispositivos van a estar más conectados. Dentro de poco prácticamente todos los lectores vendrán con una tarjeta SIM que nos conectará a Internet de forma transparente y te abre puertas a nuevos modelos donde tú te puedes ir descargando el libro a medida que lo lees, ni siquiera lo tienes que tener. Eso también es una ventaja muy grande de cara a la piratería, porque es mucho más difícil piratear un contenido de streaming que un contenido directamente descargado en un fichero, ¿no? ¿Qué ha pasado sí en el cine, que es muy importante? Es decir, ya se ha producido un desplome de los negocios tradicionales, videoclubs y demás, y solo el cine, gracias al 3D, una innovación, está sobreviviendo. Un caso muy peculiar también es el de los videojuegos, porque es el de los pocos que están consiguiendo sobrevivir gracias a la introducción de nuevos modelos de negocio. Uno es el freemium. Yo sé que el freemium es muy complicado de introducir también en el caso del libro, pero es que a lo mejor hay que hacer una reflexión de nuevos modelos que no se nos han ocurrido hasta el momento. Es decir, oiga, mira, si el contenido prácticamente la gente lo considera que es gratis, vamos a darlo gratis, pero sobre él vamos a dar otros contenidos adicionales que den valor. Yo no sé en el caso del libro cómo se podría hacer esto, no sé si se puede dar unos capítulos gratis y a partir de ahí pagar, no lo sé, pero es un modelo que en este caso sí está teniendo un éxito muy grande, ¿no? También está teniendo mucho éxito las plataformas de distribución de contenido, de juegos, en este caso online, que ahí sí en el caso de los libros pues puede ser una buena opción, es decir, es crear esas plataformas de distribución del tipo de lo que ha hecho Libranda, ¿no? O Libranza. Yo creo que ahí sí que es un modelo que puede ser interesante. Y aquí yo creo que es muy importante reflejar sobre todo las sinergias con otras industrias que entran ahora mismo, como son las de las redes sociales, ¿no? Los juegos se están salvando por las redes sociales. Las redes sociales están dando un tirón tremendo a los juegos sociales en red. Y nuevamente no es fácil de aplicar el caso del libro, pero más allá de una difusión de marketing que se pueda hacer de las redes sociales, es decir, posiblemente sí que se puedan incorporar de alguna forma los libros a las redes sociales y que los usuarios de las redes sociales estén dispuestos a pagar por estos contenidos en forma de compra de capítulos, etcétera, etcétera, ¿no? Modelos freemium también, es decir, yo creo que algo ahí se puede hacer, ¿no? Incluso se puede publicitar mucho mejor. Yo comparto con Nuria que no tiene que ser el autor el que publicite en las redes sociales. Puede ser la editorial, por supuesto, pero sí que son herramientas muy potentes para este tipo de cosas, ¿no? Y ya entrando en el libro ha sido el último en incorporarse al mundo digital, es decir, no había dispositivos adecuados, los PCs eran muy incómodos para la lectura, pero claro, esto está cambiando, ¿no? Surgió el Kindle de Amazon, el Kindle está arrasando ya. Amazon ha anunciado que más de la mitad de los libros que vende son a través es un formato electrónico a través de Kindle. Kindle también tuvo, yo creo que hay una visión Amazon, y es el tenerlo siempre conectado, con lo cual te descarga los periódicos por la mañana. Se convierte en un dispositivo muy útil para el usuario. Luego veremos que eso es una clave para todo esto. Entonces, esa falta de dispositivos ya de alguna forma se está rompiendo, ¿no? El surgimiento del iPad, en fin, yo creo que todas las grandes compañías están sacando algún dispositivo de este estilo. También se retrasó porque el proceso de digitalización es mucho más complejo, los libros no estaban digitalizados, puede que muchos lo estuvieran las editoriales, pero en la calle no estaban digitalizados. Y también por los acuerdos comerciales. Yo creo que hay una complejidad de acuerdos entre los autores y las entidades de gestión en la que no está claro si se puede o no se puede ese libro trasladar al mundo digital, con lo cual pues eso también ha supuesto un freno. A pesar de todo, dicen las editoriales que el 80% ya tienen un proyecto digital en marcha, aunque si vemos las cifras de los fondos actuales digitalizados y de las obras nuevas en formato digital, sigue siendo muy pequeño. Es decir, todavía falta mucho hasta que haya un volumen razonable de libros en formato digital. Y quería hacer ya para acabar algunas reflexiones sobre el libro, ¿no? En primer lugar, que tenemos que estar muy atentos a los dispositivos, porque los dispositivos parece que no, pero pueden suponer o bien una amenaza o bien una oportunidad. Por ejemplo, cuando Apple sacó el iPhone y después el iPad y sacó el Apple Store, pues está consiguiendo que la gente compre música con iTunes, que compre aplicaciones, es decir, la gente está pagando por ellos, ¿no? De hecho, hay muchísimos libros también. Ahí tenéis una cifra tremenda, ¿no? Y es que en el Apple Store lo que más se vende ya son libros. Lo que veis ahí en amarillo, 17%, son libros. Es decir, lo que ya están vendiendo más allí son libros. ¿Qué va a pasar también? Se ven unas integraciones brutales que hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Pues Apple a través de Kindle y a través del iTunes y del iPad. Tenemos a Amazon con su Kindle, tenemos a Google que ha digitalizado ya varios millones de libros. Esas integraciones verticales y esos entornos cerrados
pueden suponer una amenaza muy fuerte para una industria que a nadie nos interesa que desaparezca, porque es una industria que en nuestro entorno genera riqueza. Entonces, claro, el problema es que no puedes protegerte sin hacer algo. Es decir, tienes que hacer algo para competir con ellos y ofrecer soluciones y propuestas que sean más atractivas a las que ellos ofrecen, ¿no? Hay algunos frenos muy fuertes para la oferta legal. Yo creo que el primero es la escasez de catálogos. Ayer estuve leyendo un artículo del CEO de Barnes, de la editorial americana, y lo hice después de hacer la presentación. Es que justo lo que decía es que está creciendo muchísimo. Ellos aspiran a convertirse en uno de los grandes del mercado de los libros electrónicos y tienen un 20% en un par de años. Han sacado también un terminal, hacen una integración vertical. Y curiosamente hablaba de que sus virtudes para conseguir esto era primero la riqueza de su catálogo y segundo la usabilidad. Es decir, yo creo que la clave es que hagamos servicios, soluciones que sean muy sencillas para el usuario. Y eso pues puede venir porque la búsqueda es muy sencilla, porque la compra es muy sencilla, porque es muy atractiva. Y yo las soluciones que he visto hasta ahora en España pues no van en esta línea. Entonces, por ejemplo, las editoriales americanas lo que han hecho están contratando muchísimos tecnólogos que vienen del mundo de Internet, porque ellos saben que si quieren moverse bien en ese mundo pues tienen que apostar fuerte. Y luego hay un freno ahí que yo creo que también es importante, que es el de los estándares. Ahora hay muchos estándares. Y eso propicia nuevamente que esa complejidad trasladada al usuario pues propicie la descarga ilegal. De hecho, en el mercado de la música se vio que cuando se eliminaron los DRMs aumentó la venta de música. Es una cosa peculiar y es porque de repente tú comprabas una cosa que te resultaba mucho más útil. Porque si tú descargas una canción que solo la puedes oír en un sitio y que es un follón para ponerla en marcha en tu dispositivo y en el de piratería te pasan un USB con 1000 canciones libres, dices, joder, es que si encima que pago me dan un producto peor, pues es complicado, ¿no? Entonces, cuando en música se han eliminado los DRMs, curiosamente ha aumentado la venta. Antes hablábamos también el caso de un caso de Kindle en la universidad, de un profesor que se ha descargado un libro y claro, ya solo está en el libro. Entonces, un libro que es propio de la universidad, entonces ese tipo de cosas complican mucho para el usuario el acceder al servicio y al final pues propician ese tipo de cosas, ¿no? Y ya acabando, quiero mandar un mensaje positivo porque creo que hay grandes oportunidades, ¿no? Nuria yo creo que ha sido muy cauta, ¿no? Porque ve que hay cosas que he puesto yo aquí que ella no ve, ¿no? Como por ejemplo utilizar Internet como herramienta de marketing, blogs y tal. Yo insisto, no tienen que ser los autores necesariamente, pero sí que es una herramienta que en manos de editoriales o de asesores de los autores puede convertirse en una herramienta muy útil. Y luego yo creo que hay muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que tenemos que ver las cosas con una visión mucho más innovadora. Es decir, podemos definir nuevos productos en precio, en empaquetamiento, en ofrecer servicios adicionales sobre el producto. Hay una oportunidad para disminuir los costes y para ser mucho más eficientes. Y yo eso lo enlazaría también con los autores novel. Es decir, ahora un autor novel ahora sí puede publicar en Internet. Tienes un bubo con 1000 fórmulas que te permiten de forma... Y eso no es una amenaza. Yo creo que eso es algo que es bueno porque permite que la cultura se difunda. También aprendiendo de todo lo que ha pasado en este sector música y demás, se pueden garantizar una usabilidad mucho más potente en torno a buscadores, facilidad de uso, recomendaciones cruzadas de usuarios que enriquece muchísimo la venta, ¿no? Integración con dispositivos. Todos criticamos mucho entornos cerrados como Apple y compañía, pero la verdad es que son comodísimos. Es que es muy sencillo comprar un libro, una aplicación en Apple y eso al usuario pues le gusta y está dispuesto a pagar por ello, ¿no? Y luego pues modelos que tenemos que pensar innovadores de alquiler, que es un pago temporal, precios por capítulos, pensar en contenidos freemium, es decir, el autor puede hacer un libro y luego sobre eso dar contenidos adicionales, crear libros a medidas, venta fragmentada. Es decir, yo creo que ahí se pueden buscar fórmulas que pueden ser muy, muy interesantes, ¿no? Y ya por acabar quería hacer una última reflexión sobre los libros de texto, porque bueno, a mí es un mundo que me apasiona. Yo estuve muchos años trabajando en el mundo educativo y ahí sí que está siendo una verdadera revolución, ¿no? Entonces yo creo que aquí he puesto lo que yo creo que es bueno, y es que en el mundo en el mundo de las escuelas, de los colegios, sí que va a haber una gran demanda por algunas razones. Primero, porque el público potencial usuario son los chavales, que son gente pues que maneja muy bien la tecnología y les gustan los contenidos multimedia, este tipo de cosas. Entonces, ellos lo van a demandar, ¿no? Porque se pueden ofrecer muchos productos interactivos muy ricos para los clases, para los docentes, y se acoge todo eso muy bien. Se pueden ofrecer productos freemium de forma muy sencilla, es decir, el chaval puede tener el libro de texto y sobre él se pueden hacer muchos materiales adicionales para deberes, para hacer en casa.
casa, o sea, que se puede enriquecer muchísimo la oferta y hay muchas oportunidades para todos los agentes del sector. Es muy fácil integrar productos de muchos proveedores, con lo cual enriqueces también tremendamente el producto para los chavales, ¿no? Y eso yo creo que son todo cosas buenas. Hay una buena, razonable dotación tecnológica de los centros. Se ha hecho un esfuerzo muy grande estos años. Hay muchas pizarras digitales, muchos proyectores. Y con el Escuela 2.0 la Administración hace un esfuerzo grande en dotación, aunque yo comparto lo que se ha comentado antes, que comentaba Antonio María, que esto se está haciendo sin cabeza. Es decir, el problema de estas cosas es que si no nos adelantamos y reflexionamos profundamente y pensamos cuáles son las soluciones más adecuadas, pasa como está pasando, por ejemplo, en Cataluña, que han decidido de un plumazo en varios cursos eliminar los libros de texto. Y eso, pues claro, genera unos problemas tremendos en las aulas. Porque aquí he puesto lo bueno, pero es que hay cosas malas. Es decir, el entorno educativo es un entorno muy reticente al cambio. Entonces eso hay que gestionarlo adecuadamente, sobre todo por parte de los docentes, no por parte de los alumnos. Aunque la dotación tecnológica de los centros es buena, todavía le falta mucho. Es decir, es buena para una navegación básica por Internet, no es buena para que todos los chavales solamente usen contenidos digitales. Y entonces lo que ocurre es que, además, se ha hecho de una forma que yo creo que es brutal, ¿no? Es básicamente... Sí, acabo ya. Básicamente han disminuido el precio a un 20% de lo que se hacía antes. Entonces eso es una aberración porque al final pues destruyes un valor tremendo que hay ahora mismo en el sector. Y ya si me dejas lo pongo una gráfica, que es esta, y la resumo en un minuto. Es muy interesante porque son los Economics de Internet que salió en un informe de Vodafone y solo quiero daros dos mensajes. En la gráfica de la izquierda aparece el crecimiento estimado de los distintos agentes de la cadena. El más chiquitín de la izquierda es el de los derechos de autor, ¿no? Y aunque es muy chiquitín, es el que más se estima que vaya a crecer en los próximos años. Entonces yo creo que eso es una muy buena noticia. Y en la segunda, lo que veis es la estimación del valor de mercado, la capitalización que está en la bolsa, en los mercados, de los distintos agentes de la cadena. Y allí es un alegato un poco en defensa de las operadoras que los veis por allá abajo. Es decir, las operadoras ahora mismo, aunque tienen una cuota muy importante en el mercado, son las que menos crecen. ¿Por qué? Porque el mercado está esperando que el valor de Internet no esté tanto en las operadoras, ¿no? Y sin embargo sí está en las líneas de arriba que incluyen dispositivos tipo iPad y la gente que provee servicios. Entonces hay una oportunidad muy grande también para las editoriales, demás, de proporcionar estos servicios online que son los que al final parece que van a dar el valor en Internet.